Ya son varios los videos en donde hacemos hincapié en la importancia de la salud mental. También mencionamos el poco interés por parte del gobierno hacia este problema que siempre debe ser tratado correctamente desde la raíz, para evitar hechos lamentables como el que tocaremos a continuación. Este es el caso de la filicida Adolfina Colman. El 12 de agosto del año 2011, la fresca mañana amanecía con una noticia aterradora, de esas que nunca crees que puedan ocurrir en tu vecindario. Todos se estremecerían al saber lo que ocultaba una de las casas de la vecindad, una de reja gris, opaca, inerte como los cuerpos que disfrazaban su interior. En la comisaría 50 de la ciudad de Luque, se presentaba una mujer con el rostro perturbado y la mirada perdida. Tenía algunas manchas de sangre en la ropa y el uniformado que se encontraba de guardia sabía de que algo iba bastante mal. Antes de que él pudiera formular alguna pregunta, la mujer dijo con una voz apenas perceptible de que acababa de asesinar a sus dos hijas pequeñas. El policía abrió de par en par los ojos, titubeó algunas palabras y en compañía de sus camaradas fueron hasta el domicilio de la mujer. Ahí comenzaba una historia de terror que hasta el día de hoy sigue poniendo la piel de gallina a los que vivieron el caso de cerca. La mujer que se había entregado era Adolfina Colman. Tenía 42 años en ese momento y pronto se supo de que padecía de trastornos psicológicos y sufría una depresión severa, la cual iba siendo agravada por los problemas familiares y el consumo de las pastillas que se habían interrumpido debido a su alto costo. Aquel 12 de agosto, la mujer despertó de mal humor, más que de costumbre, y en su trastornada cabeza ocurrían cosas que eran un misterio hasta para ella misma. Adolfina vivía con sus dos hijas menores, Liz Rocío Zárate, que justamente esa fecha cumplía 9 años, y Cecilia Zárate de 5 años. La versión que dio la filicida fue de que luego del amanecer, en vez de vestirlas para ir a la escuela, comenzó a proferir gritos contra ellas. Poco después, su cabeza hervía como un caldero y se descontroló por completo. Entonces empuñó un machete que tenía cerca suyo, con el que prácticamente rebanó a sus dos hijas. Liz Rocío intentó correr y subió sobre una mesa en donde fue herida fatalmente. Cecilia, en cambio, fue asesinada sobre una silla en donde se había quedado atornillada por el miedo. Posteriormente, Adolfina tomó un cuchillo y apuñaló varias veces el cuerpo de las pequeñas. Luego de ultimar a sus niñas, Adolfina las desvistió y acostó los cuerpos sobre una cama. Con las ropas de sus hijas, comenzó a limpiar la casa que estaba convertida en un charco de sangre, evidenciando lo desencajada que se encontraba ella mentalmente. Tras consumar el filicidio, la mujer salió de su casa, llaveó la puerta y dejó las ropas ensangrentadas esparcidas en la vereda y en un bote de basura para dirigirse a la comisaría. Los policías que fueron hasta la vivienda situada en la zona conocida como Villa Catita del barrio Santo Domingo, compañía Laureltú de Luque, quedaron aterrados al ver la escena. Lo que vieron los dejó con estupor y extasiados. No lo podían creer por más experiencia que tenían en casos de sangre. Al examinar los cuerpos, eran evidentes los profundos cortes que presentaban en el cuello, cráneo y costillas, todos hechos con un machete y también con un cuchillo de cocina. Ambos elementos fueron encontrados en el lugar, impregnados de sangre. Al momento del hallazgo, los cuerpos presentaban aproximadamente 2 a 4 horas de fallecidas, por lo que el crimen pudo ocurrir entre las 4 y las 6 de la mañana. En todo ese lapso de tiempo, la madre, como si nada, estuvo limpiando la casa. Parecía que el caso estaba cerrado, pero aquel hecho grotesco aún tenía más que decir. El forense y los agentes de criminalística encontraron evidencias que contradecían el relato de Adolfina. Se supo en realidad de que las niñas fueron asesinadas mientras desayunaban. Al momento de consumir el alimento, ella aprovechó la distracción que tenían ambas y las azotó con el machete para arrojarlas al suelo. Ahí las apuñaló con determinación y crueldad hasta matarlas.
Con la confesión de Adolfina no había mucho que investigar para la policía, aunque un rumor condujo a un procedimiento más 4 días después del asesinato. Eso ocurrió en las calles Cedro, casi Quebracho, en el barrio Laureltú de Luque, a unas 10 calles de la casa del sospechoso en la villa 9 de marzo. Los agentes querían demostrar o descartar si aquellos dichos de la participación de un cómplice eran ciertos. Algunos vecinos declaraban, con ciega convicción, de que un hombre visitó a Adolfina la noche antes del crimen para consumir bebidas alcohólicas. Ese hombre era Juan de Dios Flores, y lo demoraron hasta demostrar lo contrario. El hombre de 48 años acabó preso esperando el resultado de las investigaciones. Las versiones de la familia de las niñas tenían un peso significativo para los investigadores. Con vehemencia dijeron los testigos de que Juan abandonó la casa durante la madrugada, aunque ello no coincidía si tenían en cuenta la hora de las muertes, al menos 3 horas después de su salida. Juan con el tiempo fue desvinculado de la investigación. No hubo más para poder sostener su participación, y la sola versión de algunos vecinos no sumarían para retenerlo como compañero de crimen. Lo que sí se supo a ciencia cierta fue de que la noche antes del quiebre de Adolfina, él había bebido bastante con ella, y esa mezcla de alcohol más algunas pastillas pudieron agravar el inestable estado mental de la mujer. Vale la pena profundizar en la mente de Adolfina Colmán, sobre su caída libre hacia la locura y cómo eso la empujó a asesinar cruelmente a sus hijas. La depresión la atormentaba, según cuentan, desde que su marido, Teófilo Ramón Chávez, se había ido a la Argentina con sus 2 hijos mayores en busca de una mejor salida laboral, ya que la situación económica de la familia era penosa. El tiempo cumplió, dejando el recuerdo y la añoranza como lesiones en su mente. Adolfina no soportó por mucho, y la depresión fue su sombra hasta ese día, en el que despertó queriendo poner fin a sus tormentos. Un puente a un sitio de no retorno. Adolfina con el tiempo fue perdiendo noción de sí. Fue notable el desgaste en la salud mental al quebrarse la unión de su familia. Eso comenzó a notarse en su comportamiento hacia sus otras 2 hijas adolescentes. Peleas y reacciones violentas condujeron a las niñas mayores a ir a vivir con su abuela paterna. Esa fue la primera vez que Adolfina sintió el desmoronamiento del cimiento de su familia. La comunicación con sus hijas primero fue esporádica y cada vez con menor frecuencia. En la noche previa al crimen, Adolfina llamó a las 11 de la noche aproximadamente por teléfono a una de sus hijas, Susana de 19 años, quien vivía en el mismo barrio. La joven ya sospechaba de las intenciones de su madre, porque ya tenía antecedentes violentos con sus hermanitas menores, que quedaron bajo su resguardo, por lo que no se animó a ir a visitarla. Antes de eso, también llamó a la otra hija, Carolina de 13 años, que vive con sus abuelos paternos en la compañía Cañada San Rafael, pero ésta tampoco se atrevió a ir junto a su madre. Ambas preferían evitar el contacto con ella, a consecuencia de los episodios de violencia a los que la sometía, al igual que a las otras niñas. Esta confesión llevó a la abuela a pedir la tutela ante la CODENI. En cambio, las 2 veces que solicitó la custodia, respaldándose en los problemas de conducta de la mujer, el pedido fue rechazado y nunca pudo aislar a las niñas de lo que entendía era premonitorio de que algo peor podría pasarles. Es más, las adolescentes pudieron haber entrado a la boca del lobo si aceptaban la invitación de su madre aquella noche. Los estudios toxicológicos y psiquiátricos confirmaron lo evidente. El trastorno estaba presente en su vida y Adolfina recibiría una condena diferente y breve. La llevaron a la cárcel de mujeres del Buen Pastor y en el año 2016 abandonó la prisión después de 3 años. Con una orden judicial, la internaron en el hospital psiquiátrico, pero su estadía en ese lugar también sería breve y traumática. Escapó al año de su internación y volvió a su viejo barrio. Su presencia ahí era notable y la temían. Nadie podía obviar
que se trataba de la mujer que mató a sus 2 hijas, y cerca de ella cualquiera podría estar en peligro. Sus familiares la recogieron y otra vez fue entregada al hospital. El tiempo pasó y consigo pudo traer algo diferente para la mujer, que logró controlar su ansiedad y conducta violenta, o eso parecía. Logró un tratamiento médico ambulatorio y varios medicamentos para controlar su afección y le permitieron volver a su casa. Pero pese a sus esfuerzos y el de sus parientes por controlar el irascible impulso con costosos medicamentos, ella no pudo evitar perder la compostura, impulsada por el demonio que parecía convivir con ella. El lunes 6 de enero del año 2016, Adolfina regresó al encierro luego de herir a una vecina, Demesia Ramírez, de 68 años. La apuñaló con un cuchillo dentado de cocina luego de una discusión que tuvieron. Con prisa la mujer fue socorrida en el hospital de la ciudad y Adolfina fue conducida por segunda vez a la comisaría 50, en donde no olvidaban aquella primera visita años atrás. La fiscal Sandra Ledesma la procesó por lesión grave y pidió su prisión nuevamente en el Buen Pastor. Luego de eso, y rememorando el episodio con sus hijas, con pocas palabras, Adolfina se manifestó ante los medios respecto a lo que sucedió. La mujer, que parecía estar fuera de sí, intentó justificar el hecho hablando de los constantes desacuerdos que tenía con el padre de sus hijas, pese al distanciamiento que llevaban. En algún momento de su oscuro comportamiento, Adolfina profundizó su teoría sobre su acción criminal. Ella sostenía con firmeza haber evitado el sufrimiento a sus hijas arrebatándoles la vida sin pudor. Dijo de que estaban envenenadas y al quedar las dos en silencio les evitó una pena mayor. Pero lo único que logró con eso fue la de reconfirmar ante todos de que su mente se encontraba totalmente sumergida en el fango de la maldad, del cual parece ya no tener salida.